Buenas tardes, les habla Andrea Faría y le vamos a hablar un poco sobre las propuestas teóricas de los estudios críticos culturales en toda Latinoamérica. Jesús Martín Barbero fue español, pero vivió gran parte de su vida en Colombia, desde los años 1963 hasta el día de su muerte. Fue un filósofo, semiótico y antropólogo, experto en la investigación de la cultura y las teorías de la comunicación en medios. Un brillante teórico de la comunicación que sentó sus bases en los años 80 para entender el binomio cultural y la comunicación en Latinoamérica. Vamos a enfocarnos un poco sobre los estudios culturales, los cuales son un campo de investigación metodológica que otorga distintas herramientas de carácter interdisciplinar y ofrece distintos fenómenos tanto culturales como políticos y económicos, y parten del estudio de las relaciones entre la comunicación y la cultura. Martín entiende que aquello que se nombra como cultura de masas no es más que otra forma contemporánea de, por así decirlo, la denominación popular, proceso que para este caso de América Latina es abordado con mayor detalle de los medios a las mediaciones. Martín dijo que lo que normalmente los periódicos y las revistas entienden por cultura es lo que se conoce así desde hace mucho tiempo, como son artes, letras, saberes, conocimientos, a veces también algo de las dimensiones del juego ancladas por la sociedad. A mí, que llevo toda la vida trabajando en ese tema, me gustaría que en vez de cultura habláramos de la comunicación. Eso fue lo que dijo Jesús Martínez, y entre esas razones dio que la comunicación es la cara oculta de la cultura, ya que es lo que moviliza a los seres humanos. La comunicación es lo que abarca todo. Entonces, por ende, le hubiese gustado que habláramos de la comunicación en vez de la cultura. Uno de los trabajos más destacados de Martín, que marcó el pensamiento comunicativo en América Latina, fue De los medios a las mediaciones, a través del cual examina a través procesos de cultura y comunicación desde el ángulo más amplio, que fue del receptor y ya no del emisor. También sostenía en uno de sus trabajos más conocidos de la comunicación a la cultura, perder el objeto para ganar el proceso, expuestas estas palabras en 1984, debido a que hay una obsesión por pensar el objeto de investigación de la comunicación, que normalmente son los medios, quien dan a conocer a esta teoría, que mejor la define como la comunicación. Sobre el efecto de la cultura para que se llegara a entender como comunicación, expresó que de inmediato el acento se pondría no en la literatura, en la pintura, en el cine, en lo que tradicionalmente se había venido entendiendo como cultura, sino en los modos que íbamos a tener los seres humanos de convivir, y más aún en los lugares que la gente aprendería a convivir, por ejemplo, en las escuelas. Eso es lo que él quería dar a entender para que todos entendieran que la cultura se podía expresar más como comunicación que como cultura. La tecnicidad es aquel lenguaje textual, narrativo y perceptivo de los medios de comunicación, según Martín, debido a que asegura que es un factor primordial de la técnica de la comunicación. Por otra parte, podemos ver otro enfoque que le da este autor, y es la de la marcación temporal del ritmo en las distintas actividades prosaicas que se realizan en los distintos medios de comunicación. La institucionalidad. Los medios utilizan distintos recursos utilizados como
discursos como tal para transmitirlos a las personas. No necesariamente deben ser expuestos por los medios de comunicación, es decir, en las redes sociales, sino que también deberán serlo en las instituciones privadas que tengan poder tanto político como económico y cultural. La socialidad son aquellas relaciones cotidianas que puede tener un individuo con otros y por lo que se puede ayudar a la hora de transmitir una comunicación exitosa al momento. Pero para que esto exista, debe tener un lenguaje verbal adecuado en el que se puedan comunicar las ideas de una mejor manera, logrando así tener un orden de ellas. Por otra parte, la comunicación superficial también incide como un factor determinante al momento de interactuar con una persona, debido a que éste muestra debido a que ésta nos puede ofrecer diferentes estudios que influyen en los gestos, los códigos de vestimenta y todo lo que puede influir en las expresiones producidas por los distintos individuos. La ritualidad se refiere a las diferentes lecturas y comprensiones que las personas pueden hacer de estas mismas, aparte del uso de los distintos medios de comunicación que la población mundial utiliza, y que esto se refiere en tal sentido al tiempo de una persona que comparte con sus amistades, conocidos, familiares, y son algunas de ellas de lo que podemos llamar cotidiano. Además, podemos también mencionar cómo los distintos individuos aprenden a educarse desde muy pequeños, enseñándole distintos valores que son importantes para su vida y que los van a ayudar aún más a crecer y a formarse como una persona. Jesús Martín realizó diferentes estudios de mediciones comunicativas, entre las que podemos destacar la tecnicidad, institucionalidad, socialidad y ritualidad. Después de haber escuchado a nuestros compañeros hablar sobre la reformulación del campo de estudio de la comunicación en América Latina desde el punto de vista de Jesús Martín, queremos dar nuestra segunda opinión desde el conocimiento del autor Renato Ortiz. El autor define la mundialización como los amplios cambios a nivel cultural, no solo a nivel económico. Desde el punto de vista cultural, la globalización está relacionada con la economía, política y religión, lo cual define al mundo actual. Ortiz quiere cambiar esta definición. En el documento de Ortiz establece desde un comienzo que puede existir una diferencia entre lo que él piensa y lo que la Universidad de Stanford piensa, ya que dice que puede ser que por su nacionalidad brasilera, latinoamericano, lo pueda alejar del pensamiento de un universitario de nacionalidad estadounidense. Dicho lo anterior, aunque no lo haya hecho intencional, vemos la crítica hacia el modelo de educación y la manera en la que no es universal. El área de humanidades está englobado dentro de disciplinas y algunas actividades puntuales como el arte y la comunicación. Tanto Ortiz como nosotros pensamos que la división dentro de un estudio, enseñanza e investigación es propenso a cambiar debido a lo retrógrado del pensamiento. También vemos como la intención de Europa y Estados Unidos es entender la realidad dentro de un solo país sin tomar en cuenta todo el contexto cultural mundial. Lo mismo pasa con Brasil y Latinoamérica. El estudio cultural se caracteriza principalmente por su dimensión multidisciplinaria, ya que existe una ruptura de las fronteras tradicionales en las universidades, lo cual es un aspecto muy positivo para la renovación de las ciencias sociales. Como dice Valentina, existe la necesidad de conocer la realidad dentro de un país. Brasil demuestra lo conservador que es dentro del área de estudio, a través de la manera en la que lleva las escuelas de comunicación. Se leen textos de autores en donde el concepto de comunicación no se ve amenazado, y ninguna persona propone exigir un cambio dentro del estudio. Como último ejemplo de la falta de mundialización, enseñaré el caso de los japonólogos. Existe un tipo de estudio japonés, el cual se le conoce como japonología. Los japonólogos solo existen fuera de Japón, ya que este estudio solo tiene sentido cuando se aprecia la cultura desde el exterior. Es por ello que no hay japonólogos en Japón, ni latinoamericanistas de América Latina.
Se puede decir que la mundialización se traduce a la igualdad de derechos sociales. Por esto no se da una cultura global y puede que no exista una cultura mundial ni un gobierno global. Dicho esto, le paso la palabra a nuestros compañeros, quienes van a dar el punto de vista del autor Canclini. Buenos días, María. Ahora bien, ¿quién es Néstor García Canclini? Él es un escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural argentino que cuenta con muchos aportes en el área de la sociología en América Latina. Sin embargo, en los años 80 del pasado siglo, sus planteamientos coinciden en impactar fuertemente en la antropología latinoamericana y mundial, ya que los mismos coinciden, en general, con la transformación del pensamiento en torno a la mundialización y la globalización, entre otros términos. A partir de estos planteamientos, García Canclini desarrolla la idea de las culturas híbridas. Pero antes de ampliar sobre este término, tenemos que resaltar que en los años 80 del siglo XX, la apertura de la economía de cada país a los mercados globales y a procesos de relación regional fue reduciendo el papel de las culturas nacionales. Esto implicó la disminución de la relevancia de las transnacionales, de las tecnologías y de la comercialización de los bienes. Buena acotación, Natalia. Ahora bien, según García Canclini, la identidad es una construcción, pero el relato artístico, folclórico y comunicacional que la constituye se realiza y se transforma en relación con condiciones sociohistóricas. Aún en países donde lo étnico ha subsistido con fuerza, como en México, Perú, Bolivia, entre otros, la identidad fue reelaborándose una y otra vez. Es decir, las formas vegetales y animales se mezclaron con la figuración barroca y la arquitectura moderna, con altos edificios, automóviles y carteles luminosos propios del desarrollo industrial. Pensar en nuestra identidad es pensar en la coexistencia, la combinación de las luchas étnicas con las de clase, la interpretación de estas fuerzas en la historia. En otras palabras, nos vamos alejando de la época en que las identidades se definían por esencias con conexión a nuestro pasado, para pasar ahora a que se configuren más bien por el consumo, dependiendo de lo que uno posee o es capaz de llegar a tener. Las transformaciones categóricas en las tecnologías de la producción, en el diseño de los objetos, en la comunicación entre las sociedades, vuelven inestables las identidades fijadas con las comunidades étnicas o nacionales. Comunicación entre las sociedades vuelven inestables las identidades fijadas con las comunidades étnicas o nacionales. Hoy en día, la formación de la mayoría de las situaciones interculturales está influenciada no solo por las diferencias entre culturas que se desarrollan individualmente, sino también por las formas desiguales en que los grupos toman elementos de diferentes sociedades, los combinan y se transforman. A medida que el flujo de personas, capital e información se vuelve cada vez más libre y frecuente, estamos conectados a muchas culturas con facilidad y nuestra identidad ya no puede atribuirse a una sola comunidad estricta. Esto solo se refiere a que las naciones se convierten en escenarios multidimensionados, donde diversos sistemas culturales se intersectan e se interpretan de diferentes maneras. En las nuevas generaciones, las identidades se organizan menos en torno a los símbolos históricos o territoriales, lo que de memoria patria que alrededor del Hollywood, Netflix, HBO o X plataforma. Hoy la identidad, aún en amplios secretos populares, es políglota, multimétrica, migrante y es constituida en elementos cruzados de múltiples culturas en común. Correcto, Natalia, aunque también apunta a que su reelaboración se va situando en relación con varios soportes culturales y para ello deben tomarse en cuenta la diversidad de repertorios y medios comunicacionales. Para Canclini, una teoría de las identidades debe tomar en cuenta los modos diversos en que éstas se recomponen en los desiguales circuitos de producción, comunicación y apropiación de la cultura. Cuando las identidades se definen a través de un proceso de abstracción de propiedades, por ejemplo, el lenguaje, las tradiciones, ciertos comportamientos estereotípicos, etc., casi siempre hay una tendencia a separar estas prácticas de las historias híbridas que las produjeron y a absolutizar prescriptivamente su uso respecto a los modos que están en desacuerdo con la forma de hablar la lengua, hacer música o interpretar las tradiciones.
Es aquí cuando surge el término o la visión que desarrolla García Canclini de que más que identidad hay identidades y pertenencias múltiples que dan lugar a culturas híbridas. América Latina no tendría una identidad, sino muchas. Este fenómeno está íntimamente relacionado con el surgimiento de la cultura posmoderna, que aumenta las imágenes posibles y al mismo tiempo aumenta el espacio de la identidad, encontrando la identidad su lugar privilegiado en la cultura visual. En cuanto a la forma en que se conciben las identidades culturales y nacionales, García Canclini señala 3 consecuencias de importancia. En primer lugar, la reorganización de la cultura y los puntos de intersección de la identidad indican el cambio de las reglas rectoras de las relaciones sociales, lo que hace necesario abordarlas de una forma diferente. En segundo lugar, ya no hay una simple unión de lo nacional y lo popular. Ello se debe a que no existe un espacio hegemónico nacional, en otras palabras, la nación. Es decir, imaginemos que el Estado se ha disuelto en una densa red de estructuras económicas e ideológicas. Por último, reflexiona sobre las relaciones entre identidad y territorio. La elaboración de la identidad colectiva tiene aún lugar predominantemente dentro de marcos territoriales, pero hay una importante debilitación de las relaciones entre los productos. Otro aporte digno de mención es que el cambiante proceso de hibridación conduce a una relativización del concepto de identidad. Esto incluso cuestiona la tendencia de los departamentos de antropología y estudios culturales a tratar la identidad como un objeto de estudio. El énfasis de la interseccionalidad no solo excluye las afirmaciones de identificar identidades puras o auténticas, además pone de relieve el riesgo de demarcar identidades locales autosuficientes o de pretender afirmarse como diametralmente opuestas a la sociedad nacional o a la globalización. El proceso que comenzamos a describir como globalización se puede resumir como una transmisión de identidades modernas a otras que podemos nombrar como posmodernas. Las identidades modernas eran territoriales y casi siempre monolingüísticas. Se acertaron subordinando regiones y etnias dentro de un espacio definido, llamado nación, y frente a otros pueblos a la forma que se asigna a la organización nacional. Incluso en regiones multibilingües, como los Andes y Mesoaméricas, las políticas contemporáneas de homogeneización ocultaron la multiculturalidad bajo el dominio del español y la diversidad de formas de producción y consumo de formatos nacionales. 3 consecuencias de importancia. En primer lugar, la reorganización de la cultura y los puntos de intersección de la identidad indican el cambio de las reglas rectoras de las relaciones sociales, lo que hace necesario abordarlas de una forma diferente. En segundo lugar, ya no hay una simple unión de lo nacional y lo popular. Ello se debe a que no existe un espacio hegemónico nacional, en otras palabras, la nación. Es decir, imaginemos que el Estado se ha disuelto en una densa red de estructuras económicas e ideológicas. Por último, reflexiona sobre las relaciones entre identidad y territorio. La elaboración de la identidad colectiva tiene aún lugar predominantemente dentro de marcos territoriales, pero hay una importante debilitación de las relaciones entre los productos culturales y sus lugares de origen. Sí, Natalia, la concepción de García Canclini de estas identidades posmodernas sugiere que su estructura deriva menos de la lógica del Estado que del mercado. Más bien, opera a través de la producción industrial de cultura, el intercambio de tecnología y el consumo retrasado e incremental de bienes. La clásica definición socioespacial de identidad se refiere a un territorio específico y necesita ser complementada con una definición de comunicación social. Esta reformulación teórica debería significar que estas políticas a nivel de identidad o cultura, además de ocuparse de legados históricos, deberían formular estrategias para escenarios de información y comunicación en los que también se configuren y reconstruyan identidades.
A continuación le daremos la palabra a nuestro compañero Iván Borrego para que concluya la idea de este trabajo. Gracias. De esta manera podemos concluir que los estudios críticos culturales latinoamericanos surgen bajo el modelo de los estudios críticos culturales británicos y norteamericanos, pero tienen como sustrato una extensa tradición de estudios críticos, historiográficos y teóricos sobre la cultura, a la par que una realidad cultural distinta y muy compleja. Hechos ambos que les proporcionan su propia especificidad. A pesar de todo esto, este campo de estudios antropológicos todavía tiene mucho contenido que tiene que ser descubierto y analizado, lo que conlleva innumerables desafíos que las nuevas generaciones de profesionales de esta área tendrán que resolver.